y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Empezamos extendiéndole nuestras condolencias a la familia de nuestro compañero Javier Cerda, que falleció el día de hoy fruto de un infarto fulminante, a su querida esposa Carolina, a su querida madre, que están devastados, a sus hermanos. No tenemos palabras aquí, en su otra familia, en su otra casa, Willax Televisión, para expresar el dolor que esto nos ha causado. Nosotros aquí en prensa trabajamos siempre de la mano con el equipo de operaciones. Él es un colaborador que vino trabajando desde abajo desde el año 2010 y había logrado ya llegar a Control Maestro, que es una de las áreas más sofisticadas y más delicadas de un canal de televisión. Estamos todos muy dolidos aquí y todavía procesando esta pérdida, y la extendemos nuevamente nuestras condolencias a su familia y amigos. Pero bueno, tenemos que continuar con la información. Hoy día 28 vamos a empezar con un reportaje de Alfonso Baella Mato sobre las promesas no cumplidas del ya exagerado mensaje a la nación de 5 horas del año pasado. ¿Qué cosa nos prometió entonces? ¿Qué tanto habló? ¿Qué tantas cifras dijo? ¿Y qué tan cerca estuvo de llegar a esas metas antes de lanzarnos otro discurso de casi igual extensión que por pudor ya al final tuvo que recortar, y al final terminó recortando, creo que algunas cosas bastante importantes, pero eso lo vamos a ver después. Primero, promesas incumplidas de Dina Boluarte. El 28 de julio de 2024, en su segundo mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte prometió una agenda ambiciosa. Hace un año Dina Boluarte prometía un gobierno que recuperaría la confianza, que ayudaría a los más pobres y que apostaría por grandes obras. 12 meses después, el tiempo desmiente aquel discurso. Esta noche en Contracorriente hacemos un repaso por aquellas promesas incumplidas de 2024. El discurso de 2024 fue extenso, 79 páginas, 5 horas de duración, decenas de cifras e incontables metas que alcanzar. La presidenta anunció un total de 49 acciones concretas. Entre ellas, destacó la creación del Ministerio de Infraestructura, para acabar así con los cuellos de botella en las obras públicas. Prometió más agua, más hospitales, conectividad para las escuelas y centros de salud, y hasta la erradicación del cáncer de cuello uterino al 2030. También habló de 50.000 docentes incorporados para marzo de 2025 y de un aumento de 100 soles a pensión 65. Promesas ambiciosas que al día de hoy solo un 12% se han cumplido. Es la chiripa. O sea, es la chiripa. En los 200 años de vida republicana, no creo que haya habido una presidenta o un presidente con chiripa que haya llegado al poder por chiripa. No creo. O sea, ha llegado al poder por varias circunstancias. Pero acá ha llegado al poder por chiripa. O sea, si uno empieza a organizar un concurso de premios, ella lo gana. El Ministerio de Infraestructura, anunciado con bombos y platillos, aún no existe. El cambio de nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública ni siquiera llegó como propuesta formal al Congreso. Los censos nacionales previstos para 2025 aún están en fase preparatoria. Las escuelas Bicentenario avanzan lento, sin una sola entrega emblemática. Y de los 14 hospitales que Boluarte dijo haber concluido, varios siguen paralizados.
El bono prometido a todos los beneficiarios de pensión 65, ese aumento de 100 soles fue aplicado de manera parcial y los 50.000 nuevos docentes no llegaron. A mitad del año escolar, el déficit de maestros continúa. A la falta de ejecución se suma otro problema, la inestabilidad ministerial. Lo pernicioso de esta situación no está en la remoción de un funcionario solamente, sino en el cambio de rumbo de una industria completa. En solo un año, la presidenta ha realizado cambios cuestionables en carteras clave. Esto resultó en la salida de ministros como José Antonio Salardi, Javier González Olaechea, Juan José Santibáñez y Gustavo Adriancén. A cambio, Boluarte ha mantenido a personajes cuestionados como Raúl Pérez Reyes, César Vázquez, Eduardo Arana y César Sandoval. Ninguno de ellos ha logrado articular una gestión coherente. El gobierno opera como una máquina con piezas rotas. Las prioridades cambian cada semana. Y lo más grave, ya ni siquiera habla con la prensa. Yo creo que no hemos tenido suerte, o ella, y nosotros como peruanos, como ciudadanos de a pie, en que la presidenta escoja bien a sus ministros. Quizás haya una que otra excepción, pero en general todos son mediocres hacia abajo. El servilismo nunca termina, no tiene historia final. Siempre habrá servilismo en los gobiernos futuros también, en mayor o menor medida, pero siempre habrá servilismo. Pero los que fingen o fungen de mayordomos de la política, de los jefes de Estado, de los ministros, van a existir siempre, eso no van a desaparecer con el tiempo. Por otro lado, Dina Boluarte se mantuvo 256 días sin ofrecer una sola conferencia de prensa. Es la presidenta que menos ha dialogado con medios desde el retorno a la democracia en 1980. Ni siquiera durante sus viajes quiso responder preguntas. El silencio, lejos de entenderse como prudencia, se percibe como desprecio o como opacidad y falta de argumentos para responder a las continuas y graves denuncias en su contra. El 7 de diciembre de 2022, cuando asumió el cargo, Dina Boluarte juró gobernar por los nadies. Sin embargo, con ella, al igual que con Pedro Castillo, fueron olvidados. 2 años después, su desaprobación es casi absoluta en los sectores más populares. Aquellos por los que juró luchar no la quieren. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Para los sectores más pobres, su imagen no es la de una estadista, es la de una mujer frívola, que prefiere operarse el rostro, recibir relojes de lujo y viajar al extranjero antes que solucionar los problemas de quienes más la necesitan. Lo cierto es que ha conservado la democracia. Nuestra débil democracia aún está de pie. Y el desarrollo que hemos tenido de 3% es un desarrollo aceptable, pero no puede ser atribuido a su gestión, sino a la dinámica propia del país. Él ha hablado de unas reservas de dólares. No es cosa de ella, es cosa del Banco Central de Reserva, pero no se fija en el oro. Y el oro como reserva es fundamental, hoy mucho más que antes. Un año de promesas, un año de anuncios, un año de discursos que no se tradujeron en obras. Mientras el poder gira, los hospitales siguen cerrados, las escuelas olvidadas y la pobreza urbana crece sin freno. Hay una frase de Víctor Andrés García Belaúnde: hay que tener cuidado cuando los gobiernos se van, porque cuando se van es cuando hacen cosas. Cuando se van empiezan a abrirse los baúles vacíos y a llenarlos. Eso preocupa. Este año es fundamental. Puede dar una ley de aceptando las donaciones, ampliando las donaciones que ya ha recibido, una ley más extensiva de la que ya ha dado. De hecho, ya se subió el sueldo, lo puede ratificar y confirmar. De repente puede adjudicarse automóviles de la presidencia para su uso personal, como hizo Velasco cuando se fue al poder en el año 75.
Eso la gente no quiere recordarlo. Velasco salió del Palacio de Gobierno con un Mercedes-Benz de la presidencia y nunca lo devolvió. Dina Boluarte ya no habla, ya no escucha y al parecer ya no gobierna para los nadies. Hoy gobierna desde el silencio y para sí misma. Si continúa así en el último año de su gobierno, será recordada como la presidenta Nadies, la primera mujer que desperdició una oportunidad histórica. Bueno, y ahí está. Era muy simple cruzar las grandes promesas que se hicieron el año pasado, luego de que a duras penas los peruanos tuviéramos que padecer el sufrimiento de escucharla por 5 horas, estos anuncios grandilocuentes, estos ministerios que iban a resolver todos los problemas, como el Ministerio de la Infraestructura, este cambio de nombre para darle nuevos bríos al Ministerio del Interior y convertirlo en el Ministerio de Seguridad. No sucedió, y más bien los buenos elementos que configuraban su gabinete, principalmente José Salardi y el muy popular canciller Javier González Olaechea, quien tuvo un papel destacado en un momento crucial, alzó la voz en favor de la democracia, representando diplomáticamente a nivel de excelencia a nuestro país en foros internacionales. Todos ellos han sido descartados. Y lo que queda ahora es, ¿no?, una especie de repartija partidaria, ¿no?, diseñada para satisfacer los hambres de quienes le dan soporte, de quienes la mantienen con respiración artificial desde el Congreso de la República, ¿no? De entregar, por ejemplo, el Ministerio de Transportes a APP, y que ya se empiece a utilizar esto políticamente, por ejemplo, en el caso de los trenes famosos que ha traído el alcalde Rafael López Aliaga. Ahora escuchamos en su discurso, por ejemplo, que ahora va a hacer ferrocarriles por todas partes. Va a construir la gran red de ferrocarriles en soporte a los puertos y para unificar al país en desarrollo. ¿Cuánto apostamos que en el 2025 no hay un solo riel de esos famosos ferrocarriles que ha anunciado? Así como no hay muchas de las cosas que anunció el año pasado. Pero vamos ahora a lo del día de hoy. El mensaje era un bodoque nuevamente, y eso es ofensivo. La Constitución dice que sí, el mandatario debe dar cuentas a los ciudadanos de los logros, las proyecciones, las políticas de Estado y las ideas que tienen para atender los graves problemas que estamos atravesando, tanto a nivel económico como evidentemente en el nivel de la seguridad. Pero el tiempo de la gente es valioso. Y este interminable dronar, ¿no?, esta lista de lavandería que ella insiste en hacernos tragar como un jarabe amargo todos los años, es robarle a los ciudadanos su tiempo, lo más valioso que tenemos. Y eso sí, yo creo que este año ha llegado a nivel ya de indignación. Y la gente se empezó a ir del hemiciclo, los ministros evidentemente se quedaron dormidos. Nosotros los periodistas tenemos que escucharla a duras penas, pero yo no creo que ningún ciudadano haya resistido más de 1 hora, ¿no? Pero ella habla 5 horas y repite y da vueltas. Y además, cuando vio que ya estaba fracasando, cuando ya el hemiciclo estaba vacío, cuando ya hasta el flamante y controvertido presidente del Poder Legislativo estaba cabeceando, se comió 15 páginas. Y resulta que en esas 15 páginas precisamente estaba el tema de cómo iban a atender la crisis en la administración de justicia de nuestro país, por ejemplo, o las proyecciones finales del último año de su gobierno, ¿no? ¿Qué promesas concretas puede hacer para atender lo más urgente? Entonces, de un plumazo se pasó las 15 páginas y evidentemente esto, como ya el mensaje nos los hacen llegar desde Palacio todos los periodistas, sabíamos que ella había tenido que, ¿no?, pasarse varias páginas que tenían contenido bastante importante. Esto y más en el siguiente reportaje de Stephanie Medina.
Congresistas. Iniciamos. Presidenta. Fue una de las primeras interrupciones del accidentado mensaje a la nación que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte. Jaime Quito, con un cartel sostenido mientras la mandataria, en su último mensaje a la nación como jefa de Estado, trataba de disimular la molestia. Pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo, Congresista la Luque. historia y la justicia. Los aplausos de los ministros se mezclaban con los gritos de los congresistas opositores. Iniciamos y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para... Hay que precisar que Boluarte no es la primera mandataria que es abucheada en pleno mensaje a la nación por fiestas patrias. La protesta de algunos congresistas fue tan altisonante que el presidente del Congreso hizo leer el reglamento. Vamos a aplicar el reglamento del Congreso de la República. Pero ahora vamos con algunas de las frases más importantes dichas en el último mensaje a la nación de Dina Boluarte, verificadas por Contracorriente. Recordemos que el año 2024 el déficit fiscal fue de 3,5% del PBI. Nuestra previsión es que el presente año el déficit podría estar en el rango de 2,6% a 2,8%, lo que demuestra la firme voluntad política de actuar responsablemente en el manejo económico del país. Paz, unidad y estabilidad son asuntos decisivos en los resultados. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, dijo que las cifras que dio la presidenta de la República sobre el déficit fiscal no son correctas. Con respecto a la lucha contra el cáncer, hemos triplicado el presupuesto, pasando de 461 millones de soles en el año 2022 a cerca de 1.300 millones de soles en el presente año. Esta frase es correcta. En el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 se han asignado recursos hasta por la suma de 1.294.956.000 soles para la prevención y control del cáncer. En seguridad, hemos incorporado al servicio más de 21.000 efectivos policiales y después de 20 años se han adquirido más de 1.400 vehículos entre camionetas, motocicletas y ambulancias con una inversión de más de 580 millones de soles para brindar mayor seguridad a la población. Si hablamos sobre vehículos de la Policía Nacional, tenemos exactamente, según el Observatorio del Ministerio del Interior, 20.274, de los cuales solo 12.135 funcionan. Otros 3.440, aunque están inoperativos, podrían repararse, mientras que 4.699 son vehículos irrecuperables. Desde el primer día de mi gestión he trabajado sin descanso para superar las brechas estructurales que aún persisten. Este esfuerzo se traduce por mencionar algunos logros. En educación entregamos 153 colegios, 58.000 becas y realizamos un shock de inversiones por más de 11.400 millones de soles. Esta cifra es correcta. A la fecha, el gobierno ha entregado 41 escuelas Bicentenario en los distritos de Lima Metropolitana y en las regiones de Junín, Callao y Ucayali. Además, ya se han entregado 33 escuelas construidas por la Autoridad Nacional de Infraestructura y 79 colegios ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura PRONIE, así como por la extinta Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Esto suma la cifra de 153 colegios. Hoy,
En el año 2025 contamos con 307 centros de salud mental comunitaria, 52 hospitales con unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, 94 hogares protegidos, 11 equipos de salud mental móvil para personas en situación de calle o zonas dispersas, 6 servicios de salud mental en penales y más de 1.700 establecimientos del primer nivel con profesionales de psicología. Esta cifra es falsa. Actualmente, según la última actualización del Ministerio de Salud, se cuenta con 291 centros de salud mental comunitaria, distribuidos en todo el territorio nacional para fortalecer la salud mental de la población a través del acceso a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de los pacientes con problemas de salud mental. Lo que sí hay que precisar es que la cifra de 307 es el plan del Ministerio de Salud hasta fin de año. La presidenta de las 97 páginas que tenía su mensaje a la nación saltó de la página 81 a la 96 y decidió omitir las promesas y las acciones para el 2025-2026, además de las críticas de la politización de la justicia. En reemplazo, leyó una carta del Papa León XIV, defendió a su familia y acabó ante un parlamento casi vacío. Su último mensaje a la nación no mereció la atención ni de la representación nacional. Este lo reconviene, si él conviene. Y José Gerí, que es el polémico presidente del Parlamento, le precisó exactamente que habían sido 4 horas con 13 minutos. Y claro, ya ningún parlamentario se va a soplar eso, ninguna persona, ningún humano, salvo nosotros los periodistas que nos gusta, ¿no? Sufrir y que además por deber tenemos que escuchar y analizar el discurso. Somos los únicos locos que nos sentamos 4 horas para escuchar el dronar, ¿no? De esta señora. Pero en fin, ha habido mucha información en redes y críticas respecto de que algunos motores que detectan trabajos hechos con inteligencia artificial, les había saltado que el discurso de Dina Boluarte tenía un porcentaje alto, ¿no?, de elaboración hecha con IA, pero el gobierno, este es por ejemplo un tuit de Exitosa, no son los únicos, ¿sabe? Esto, por ejemplo, el día de hoy lo he estado debatiendo con mi amiga Stephanie Medina a lo largo del día y he estado verificando con varias fuentes, yo también, respecto de si había sido hecho esto con IA o no, si era ético hacerlo, si era una herramienta válida en tiempos modernos o no, que creo que por ahí va un poco el debate, pero en fin, aquí el gobierno del Perú dice que informa a la ciudadanía que para la elaboración del mensaje a la nación no se empleó el recurso tecnológico señalado. Instamos a la ciudadanía a no creer en información falsa y mucho menos compartirla. Bueno, son herramientas modernas, se puede cargar la data de los ministerios y pedirle a una inteligencia artificial en vez de un asesor que cree un discurso más o menos que no tiene ningún sello propio Dina Boluarte, ¿no? No estamos hablando de Alan García que se paraba y hablaba 5 horas y uno se quedaba pegado. Ella no tiene pues esa capacidad oratoria ni esa conexión con el público. Pero bueno, ahí el debate más amplio es si esto podría ser un recurso válido o no, considerando los tiempos modernos, en fin, ¿no? Interesante, ¿no? Lo de la IA y si es mejor que ya estos tipos de discursos para personajes limitados como Dina Boluarte pues sean asistidos con todas las herramientas tecnológicas posibles para que sea mejor. El único prompt que le faltó a Dina Boluarte es: ¿puedes convertir este discurso en algo sucinto e interesante, por favor? En todo caso, ¿no? En todo caso. Bueno, antes de irnos al corte comercial, tenemos una importante mención para ustedes. Para toda celebración o esas amplias jornadas de trabajo necesitamos vestir trajes frescos, cómodos, de excelente caída y de un tacto muy suave. Todo esto lo hemos encontrado en el Casimir Super 120 y Super 140 de Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. Ahora lo más importante es que se ha hecho a tu medida. Visita nuestra cadena de tiendas a nivel nacional.
Compra tu corte por la web o pídele directamente a tu sastre que utilice un casimir o una lanilla Barrington para tu traje. El casimir perfecto de pura lana, 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Aquí estoy con quién, con Lalo, ¿no? Aquí está el catálogo del Diamond Collection. Es una tela muy suave, lo que hace que encaje perfecto el corte, ¿no? Y que tenga una caída muy suave, muy elegante. Hay colores diversos y por supuesto toda la asesoría de Barrington, a quien le agradecemos siempre por estar en contracorriente. Hacemos una pausa comercial y volvemos con una entrevista a Enrique Valderrama para que nos dé su punto de vista respecto de este último mensaje presidencial y qué esperar este último año. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.